Bienvenidos a la ciudad del miedo, donde exploramos los rincones e historias más oscuras. Hoy compartiré contigo las historias más aterradoras y paranormales que se han publicado en Reddit. Cuando éramos niños, mis primos y yo, que teníamos entre 5 y 10 años de edad, solíamos jugar a las escondidas en el bosque, en un campo que pertenecía a unos tíos cerca de Puyehue, en Osorno. Un día, mientras jugábamos, uno de mis primos descubrió un gran tronco hueco de un árbol caído donde esconderse. Sin embargo, su alegría se convirtió en terror cuando se encontró con un ser humanoide alto y blanco dentro del tronco. El ser le tapó la boca con su mano helada y, acto seguido, desapareció silenciosamente. Después de buscarlo durante mucho rato, finalmente encontramos a mi primo paralizado de miedo y sollozando cerca del lugar donde se había escondido. Nos contó lo que le había sucedido, y su relato me quedó grabado en la memoria. Aún recuerdo ese momento con claridad, y no dudo en lo que le ocurrió a mi primo. La forma en que lo encontramos y su descripción del evento me convencieron de que algo verdaderamente aterrador había sucedido. Cuando tenía alrededor de 11 años, mi primo, que era unos 3 o 4 años mayor que yo, y yo estábamos en el estadio Víctor Jara. En ese momento, no tenía claro todo lo que había sucedido allí, pero siempre veía una silla blanca en las gradas que era la misma en la que Víctor Jara había estado. El tema es que estábamos explorando el subterráneo del estadio, un lugar oscuro y solitario. Nos metimos en un pasillo angosto con puertas a los lados y una al final. Mi primo se dirigió hacia la última puerta del lado y yo lo seguí. Él intentó abrir la puerta sin forzarla, pero no se abrió. Dejó su mano en la manilla y de repente comenzó a correr despavorido. Yo logré agarrar su polera para no quedarme solo y corrimos juntos hasta que nos alejamos lo suficiente. Luego me dijo que había sentido que alguien giraba la manilla desde el otro lado de la puerta, lo que lo había asustado. Yo no tengo forma de comprobar si me estaba engañando o si realmente sintió eso, pero hasta hoy no me ha dicho que haya sido una mentira. Mi infancia estuvo marcada por la casa de mi abuela, un lugar sombrío y lleno de historias tristes. Mi abuelo padecía de Alzheimer y era violento. Mi abuela estaba agotada de cuidarlo y de ser madre y esposa. Mi tía era madre soltera y trabajaba mucho, y mi prima sufría acoso en la escuela. La casa parecía albergar un sinfín de experiencias paranormales, apariciones, voces, empujones en la escalera y la leyenda de una mujer asesinada que daba origen a todas estas situaciones. Como cualquier niño, le tenía miedo a esas cosas, y siempre que visitaba la casa y me quedaba solo, salía al patio y esperaba sentado hasta que alguien llegara. En general, nunca viví nada demasiado aterrador, solo las típicas persecuciones auditivas producidas seguramente por mi imaginación. Pero un día, me quedé a dormir allí, y me encontré solo durante toda una mañana, encerrado en la habitación de mi prima. La pasé fatal. Mientras veía la televisión para evitar pensar, comencé a escuchar como alguien subía a la escalera. Me dio tanto miedo que fui a cerrar el pestillo de la puerta, pero no terminó ahí. Tras terminar el recorrido de la escalera, empecé a escuchar pasos que iban directamente hacia donde yo estaba. Allí, todos mis traumas y miedos salieron a flote, y me escondí en la cama, mientras escuchaba como alguien golpeaba con insistencia la puerta. Pasó un buen rato así, hasta que finalmente paró. Después llegó mi abuela, y pude salir de la pieza cuando ella me fue a ver. No le conté a nadie, porque me daba miedo que el espíritu se enojara conmigo.
Ahora entiendo que posiblemente lo que pasó fue que, al ser una casa pareada, lo que escuché fue al vecino subiendo sus escaleras, pero al ser temprano y no haber casi nada de ruido, lo sentí como si fuera en la misma casa. El resto seguramente fue mi mente y el miedo que le tenía a todas las historias que me habían contado. Aún así, mi prima sigue contándome experiencias extrañas que sucedieron y suceden en esa casa, pero ahí realmente yo no puedo dar testimonio. Gracias por sumergirte en la oscuridad de esta historia. Suscríbete para más historias que te helarán la sangre y te dejarán sin aliento. Hasta la próxima, en la oscuridad de la ciudad del miedo.